Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes el fascinante mundo de las series turcas, lleno de emociones, giros inesperados y por supuesto mucho chisme. Hoy nos adentraremos en una historia que sacudió las redes sociales y que, aún hoy, sigue generando debate entre los fans. La supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman, un secreto a voces que encendió la llama de la esperanza y el romance entre los seguidores de Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocimos en español. Para aquellos que son nuevos en este canal, les recuerdo que este es su rincón de confianza para todo lo relacionado con las series turcas. Aquí encontrarán análisis detallados de personajes, noticias frescas sobre sus actores favoritos, los rumores más candentes y por supuesto, mis opiniones y perspectivas sobre el universo de las series turcas. Así que si son fanáticos de las historias llenas de drama, amor y giros inesperados, este es su lugar. Y hablando de giros inesperados, prepárense porque el tema que vamos a tratar hoy es algo que realmente cautivó a los fans de todo el mundo. Hoy, desentrañaremos la historia de la supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman, un rumor que se convirtió en leyenda, alimentando la ilusión de los seguidores y generando un debate que aún perdura. Antes de sumergirnos en el corazón de la historia, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de mis vídeos. Así que si aún no lo han hecho, presionen ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Prometo que no se arrepentirán. Además, cada like y comentario que dejen en mis vídeos me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no duden en dejar su opinión. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Asterisco asterisco el nacimiento de un rumor, no puedo vivir sin el amor eterno asterisco asterisco. El tema central de este vídeo es la famosa y controvertida supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman. Como recordarán, Erkenci, o Pájaro Soñador, fue un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie nos presentaba la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que, desde el primer momento, cautivaron al público con su química innegable. La magia que emanaba de la pantalla era innegable. Demet Özdemir, en el papel de Sanem, irradiaba alegría, espontaneidad y un encanto natural. Can Yaman, como Can, el fotógrafo aventurero y enigmático, complementaba a la perfección a Demet. Su química era evidente y los fans no tardaron en enamorarse de esta pareja de ensueño. Y como suele suceder, los fans, al ver la chispa que ardía en la pantalla, comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas, la imaginación de los seguidores volaba por los cielos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada y cada declaración de los actores. En medio de este fervor, surgió una frase que se convirtió en leyenda: no puedo vivir sin el amor eterno. Supuestamente estas palabras salieron de la boca de Demet Özdemir, en una confesión directa y apasionada a Can Yaman. Imagínense la bomba. Una declaración de amor en toda regla, pronunciada entre dos estrellas que en aquel momento eran el centro de todas las miradas. La frase se propagó como la pólvora en las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram. Los fans se volvieron locos. Comenzaron a analizar cada foto, cada gesto, cada entrevista. Cualquier mínimo detalle se interpretaba como una señal de que esta supuesta confesión era real. La serie estaba en su apogeo, y la química entre Demet y Can era el ingrediente secreto de su éxito. Los fans se enamoraron de la pareja, y querían creer que el amor que veían en la pantalla también existía en la vida real. Esta confesión, de ser cierta, habría sido el sueño hecho realidad para muchos. Asterisco asterisco la búsqueda de la verdad, ¿de dónde salió esta historia? Asterisco asterisco. Pero, ¿de dónde salió la frase? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve un poco turbia. No existen pruebas concretas de que Demet Özdemir haya pronunciado estas palabras. No hay grabaciones, ni entrevistas ni declaraciones oficiales que confirmen la confesión. Todo se basó en rumores, especulaciones y, por supuesto, la euforia de los fans. Es muy probable que la frase "no puedo vivir sin el amor eterno" fuera una creación de los propios fans, un reflejo de su deseo de ver a la pareja junta. La frase se viralizó, se convirtió en un meme y eventualmente, la gente la asoció a una confesión real.
La romantización y la idealización de las relaciones en las series turcas a menudo llevan a este tipo de exageraciones. En el mundo de las series turcas, es común que los fans se involucren emocionalmente con las historias que ven en la televisión. Es normal que nos sintamos atraídos por las parejas que vemos en pantalla y que deseemos que su amor trascienda la ficción. Sin embargo, es crucial mantener los pies en la tierra y diferenciar la realidad de la fantasía. La supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la pasión de los fans puede generar rumores y alimentar la esperanza de un romance fuera de la pantalla. La frase, nacida de la especulación, fue suficiente para generar un gran revuelo y alimentar la ilusión de muchos. *** El impacto en los fans, la creación de un fenómeno ***. La supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman tuvo un impacto significativo en los fans de Erkencikus. La idea de que la química entre los actores fuera real, y que su amor trascendiera la ficción, generó una ola de emoción y entusiasmo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon edits, fanfictions y vídeos que romantizaban la relación entre Demet y Can. La pareja se convirtió en un fenómeno, y la supuesta confesión contribuyó a aumentar su popularidad. Los fans se involucraron emocionalmente con la historia, y la creencia en la autenticidad del amor entre Demet y Can se convirtió en una parte importante de su experiencia como seguidores de la serie. La esperanza de que su relación fuera real alimentaba la pasión por la serie y fortalecía el vínculo entre los fans. La supuesta confesión también generó un debate en las redes sociales sobre la naturaleza de la relación entre los actores y la línea entre la ficción y la realidad. Los fans discutieron si la química entre Demet y Can era genuina, o si se trataba simplemente de una habilidad actoral. A pesar de la falta de evidencia de la confesión, la historia se mantuvo viva en la mente de los fans. La frase "no puedo vivir sin el amor eterno" se convirtió en un símbolo de la esperanza y la creencia en el amor verdadero. *** Las posibles consecuencias, ¿cómo habría afectado a sus carreras? ***. Si la confesión hubiera sido real, ¿cómo habría afectado esto a la carrera de Demet y Can? Probablemente habría generado aún más atención mediática, tanto positiva como negativa. La presión de los fans y de los medios habría aumentado considerablemente. Además, podría haber afectado sus relaciones personales, tanto actuales como futuras. En el caso de Demet y Can, la exposición mediática habría sido aún mayor. Cada movimiento, cada palabra y cada gesto serían analizados y comentados por los medios y los fans. La presión de mantener una imagen perfecta como pareja, y la constante atención de los paparazzi, podrían haber generado estrés y dificultado sus vidas personales. Además, la presión de los fans y de los medios podría haber afectado su capacidad para concentrarse en su trabajo. La atención mediática constante podría haber distraído a los actores y dificultado su capacidad para interpretar a sus personajes de manera convincente. Sin embargo, al no haber pruebas, la supuesta confesión quedó en el terreno de la especulación. Esto no impidió que los fans siguieran soñando. Las redes sociales se llenaron de edits, fanfictions y vídeos que romantizaban la relación entre Demet y Can. La pareja se convirtió en un fenómeno, y aunque la confesión fuera falsa, contribuyó a aumentar su popularidad. Es importante recordar que aunque la química entre los actores sea evidente, no siempre significa que exista una relación romántica fuera de la pantalla. Los actores son profesionales que hacen su trabajo, y a veces, esa magia que vemos en la pantalla es producto de un gran talento y dedicación. En el caso de Demet y Can, ambos han rehecho sus vidas. Demet se casó con Ozan Kok, un cantante turco, y actualmente parece estar soltera. Can, por su parte, ha estado involucrado en diferentes proyectos y, aunque su vida personal es más reservada, también ha tenido sus propios romances. *** La realidad vs la fantasía, el equilibrio necesario ***. Es fundamental recordar que aunque la química entre los actores sea innegable y nos haga soñar, la realidad y la ficción son dos mundos diferentes. Los actores son profesionales que interpretan personajes y desarrollan relaciones en la pantalla, pero eso no significa que esas relaciones se trasladen a la vida real. Es importante que los fans mantengan una perspectiva equilibrada y no se dejen llevar por la idealización y la fantasía. La obsesión por las relaciones de los actores, la constante especulación y la invasión de su privacidad pueden ser perjudiciales tanto para los actores como para los fans. Es fundamental que los fans respeten la privacidad de los actores y no se dejen llevar por rumores y especulaciones.
La clave está en disfrutar de las historias y personajes que vemos en la pantalla, sin olvidar que son solo eso, historias y personajes. Asterisco asterisco el después de Erkencicus, ¿qué ha pasado con Demet y Can? Asterisco asterisco. Después del éxito de Erkencicus, tanto Demet Özdemir como Can Yaman han continuado sus carreras con éxito, participando en diferentes proyectos y consolidándose como dos de los actores más populares de Turquía. Demet Özdemir ha protagonizado otras series de televisión, como Doğduğun Ev Kaderindir y Isim Sizask. También ha trabajado en películas y ha participado en campañas publicitarias. Su carrera ha seguido en ascenso y su popularidad se ha mantenido. En cuanto a Can Yaman, ha participado en series de televisión como Bay Jail y Sandokan. También ha trabajado en proyectos internacionales y ha ganado reconocimiento en diferentes países. Su carrera ha experimentado un gran impulso, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito. Ambos actores han rehecho sus vidas personales. Demet Özdemir se casó con Ozan Kok, pero lamentablemente se divorciaron. Can Yaman, por su parte, ha mantenido su vida privada más reservada, aunque se le ha relacionado con diferentes personalidades. A pesar de que sus caminos se han separado en la vida real, los fans de Erkencicus siempre recordarán la química innegable que existía entre Demet y Can. La supuesta confesión, aunque no haya sido confirmada, sigue siendo un símbolo de la esperanza y el romanticismo que la serie transmitió. Asterisco asterisco la importancia de la reflexión. ¿Qué aprendemos de esta historia? Asterisco asterisco. La historia de la supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. En primer lugar, nos muestra el poder de la imaginación y el deseo de los fans. La necesidad de creer en el amor y la magia de las historias de ficción puede generar rumores y alimentar la esperanza de que ese amor se materialice en la vida real. En segundo lugar, nos enseña la importancia de mantener los pies en la tierra y diferenciar la realidad de la fantasía. Es fundamental disfrutar de las historias que vemos en la pantalla, pero sin olvidar que son solo eso, historias. La obsesión por las relaciones de los actores, la constante especulación y la invasión de su privacidad pueden ser perjudiciales. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de los actores. Ellos son profesionales que hacen su trabajo y tienen derecho a mantener su vida personal lejos de la atención mediática. La presión de los fans y de los medios puede ser abrumadora y afectar su bienestar. Por último, nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales y la viralización de la información. Los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente en Internet, y es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos o vemos. La verificación de la información y la búsqueda de fuentes confiables son fundamentales. Asterisco asterisco el legado de Erkencicus y la supuesta confesión asterisco asterisco. A pesar de que la supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman no haya sido confirmada, la historia sigue siendo un símbolo de la pasión y el entusiasmo que la serie Erkencicus generó en los fans. La serie, con su trama romántica, sus personajes carismáticos y su innegable química, conquistó a audiencias de todo el mundo y se convirtió en un fenómeno televisivo. La supuesta confesión, aunque falsa, contribuyó a aumentar la popularidad de la serie y a alimentar la esperanza de los fans de ver a Demet y Can juntos en la vida real. La frase "no puedo vivir sin el amor eterno" se convirtió en un símbolo de la pasión y el romanticismo que la serie transmitió. El legado de Erkencicus y la supuesta confesión reside en la fuerza del deseo y la imaginación de los fans. La historia nos enseña cómo una simple frase, o la ausencia de ella, puede generar un gran revuelo y alimentar la esperanza de muchos. Al final, la verdad es que no hay evidencia de que esta confesión existiera. Pero eso no impidió que los fans siguieran soñando con el amor eterno entre Demet y Can. Asterisco asterisco conclusión. Un final agridulce para una historia que nos enamoró asterisco asterisco. En conclusión, la historia de la supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la pasión de los fans y el poder de la ficción pueden generar rumores y alimentar la esperanza de un romance fuera de la pantalla. A pesar de que no existen pruebas de que Demet haya pronunciado la famosa frase, la historia sigue siendo un símbolo del amor y la esperanza que la serie Erkencicus transmitió. Es importante recordar que aunque la química entre los actores sea innegable y nos haga soñar, la realidad y la ficción son dos mundos diferentes. Los actores son profesionales que interpretan personajes y desarrollan relaciones en la pantalla, pero eso no significa que esas relaciones se trasladen a la vida real. Es fundamental que los fans mantengan una perspectiva equilibrada,
disfruten de las historias que ven en la pantalla, y respeten la privacidad de los actores. La clave está en disfrutar de la magia de la ficción, sin olvidar que es solo eso, ficción. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman. Hemos explorado los orígenes de la historia, su impacto en los fans y las consecuencias que podría haber tenido. Hemos visto cómo una simple frase, o la ausencia de ella, pudo generar un gran debate en las redes sociales. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas. Si les gustó el contenido, por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta supuesta confesión? ¿Creen que podría haber sido real? ¿Les gustaría que Demet y Can hubieran sido pareja en la vida real? Cuéntenme sus teorías y opiniones, me encanta leerlos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a que le den un like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada like y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.